Muy buenas noches, estimados amigos. Este es su programa Punto Crítico por Onda Digital Perú, que transmitimos en vivo y en directo todos los martes a las 7 en punto de la noche. Hoy día 19 de julio del año 2022. Hay muy pocos días ya de la celebración de nuestras fiestas patrias y claramente en un contexto de incertidumbre y dificultad del que no logramos salir todavía, lamentablemente. No puedo dejar de comentar en este programa, dado que es en vivo, lo que acabamos de escuchar todos los peruanos, creo que todos hemos estado atentos, en la conferencia de prensa que Ricardo Gareca dio en un hotel de la capital, en Lima, sobre su renuncia y su despedida final ya como director técnico de la selección peruana de fútbol. En primer lugar, mis respetos a Ricardo Gareca. Le ha dado una clase de buenos modales, de formas respetuosas, de, estilos que nunca se deben perder, ¿no? Lo cortés no quita lo valiente, como dice el refrán que conocemos. Y es que Gareca, desde mi punto de vista, ha sido muy maltratado por las circunstancias en las que el presidente de la Federación Peruana de Fútbol, el señor Lozano, llevó a esta mal llamada negociación a la ciudad de Buenos Aires. Miren, Gareca, la primera pregunta que tenemos que hacernos es, ¿Ricardo Gareca es alguien que ha llegado al Perú improvisadamente y ha hecho un trabajo mediocre, algo así como un trabajo que pasa desapercibido? Creo que nadie en su sano juicio en el Perú piensa eso, ¿no? Gareca ha hecho un antes y un después en la dirección técnica de la Federación Peruana de Fútbol. Es el entrenador, para empezar, que más tiempo ha estado simultáneamente, continuamente, en un proyecto de mediano plazo, de 7 años y algo más, que sin duda no es una característica en nuestro país. Nuestro país, cerca de 5.000 años de civilización, un poco más de 5.000 años de civilización, y en los últimos 200 años lo que hemos tenido es pura improvisación. Los periodos largos de políticas permanentes en lo fundamental, de políticas de Estado, de proyectos de largo plazo, de planeamiento estratégico, no son lo común en el Perú de estos tiempos. Sí lo fue en el antiguo Perú, pero no en el Perú republicano. Y en la selección peruana de fútbol, el único que ha tenido un número de años como entrenador de la Federación Peruana de Fútbol, aunque no continuamente, ha sido Marcos Calderón. Y Marcos Calderón también tiene en su haber el haber sido campeón sudamericano en un campeonato sudamericano que, logramos aquí en Lima, recordaremos los más antiguos, ¿no? Y también fue, a un mundial como director técnico y fue campeón de muchos equipos en nuestro país. Pero Ricardo Gareca no solo ha sido, y ya queda, como el entrenador en la historia del fútbol peruano con mayor continuidad como entrenador de un mismo proyecto en la Federación Peruana de Fútbol, sino que además hizo algo muy difícil de lograr. Miren, la palabra competitividad tiene que ver con lo siguiente, y se usa precisamente en términos deportivos antes que en términos académicos. Tiene que ver con el hecho de que cualquiera de nosotros, un equipo, una empresa, una ciudad, un deportista, un equipo de fútbol, tenga el nivel de competencia
tenga la eficiencia, la capacidad de acción, de resultados, que esté entre las mejores competencias del mundo. Es decir, para ser competitivo no basta ser bueno, no basta hacer las cosas bien, hay que estar a la altura de los mejores del mundo. Y Ricardo Gareca logró que el equipo peruano profesional de fútbol estuviera en un nivel competitivo, sin duda. De hecho, nos llevó a un mundial después de 37 años. No obstante, que el campeonato local de fútbol descentralizado, de fútbol profesional, la llamada Liga 1 y las otras ligas menores, ¿no?, tienen de competitividad cero. Es decir, el campeonato nacional es un campeonato a nivel de América Latina mediocre, mediocre para abajo. Es decir, nuestros equipos, y todos somos aficionados a alguno de ellos, en fin, contratan jugadores, hacen sus entrenamientos, hacen sus esfuerzos, ¿no? Pero el nivel del fútbol que se practica aquí, a nivel de equipos, es un nivel que, comparado con otros países muy cercanos, Chile, Ecuador, para no ir muy lejos, Colombia ya es otro nivel, ¿no? Y el mismo Ecuador ya es otro nivel, ¿no? Y si nos vamos a Argentina, a Brasil o Uruguay, ya estamos en otro nivel, ¿no? En consecuencia, cuando nuestros equipos, campeones, subcampeones, el que queda tercero, van a la Copa Sudamericana, van a la Copa Libertadores, que son los mínimos niveles de competencia a nivel de América del Sur, ¿no? Salen generalmente eliminados en la primera ronda. El único equipo que nos está haciendo la excepción a esta regla, que lamentablemente tenemos en los últimos tiempos, es Melgar de Arequipa, que ha clasificado a la siguiente ronda de la Copa Libertadores. Y esperemos que le vaya bien. Pero lo general es que vemos equipos de bajos niveles, jugadores poco competitivos, no hay promoción de nuevos jugadores porque los equipos de reserva no tienen campeonato, los equipos de menores no están bien desarrollados en los clubes hay mucha mediocridad, hay bastante corrupción en el siguiente sentido: jugadores que son contratados por dirigentes que les cobran a los jugadores una parte de su sueldo, ¿no? Eso es corrupción clara, ¿no? Y otros hechos más. Entonces no importa el fútbol, si no se aprovechan del fútbol, y esta mediocridad y esta corrupción anda por todos lados con honrosas excepciones. Pero además del nivel futbolístico y de la mediocridad y corrupción que hay a nivel organizacional y dirigencial en muchos clubes, está el tema que los clubes son financieramente prácticamente, si no quebrados, casi. La mayoría de los clubes en el Perú, incluidos los grandes clubes como Universitario, Alianza Lima ha estado también en esa situación, Sport Boys, etcétera, son clubes que tienen comisiones interventoras para evitar su liquidación y que lo que hacen es mantener, digamos, las acreencias con cierto manejo para que puedan seguir como equipos funcionando en los campeonatos. En fin, ¿cómo ha hecho Ricardo Gareca para poner a nuestro equipo constituido en un primer momento, cuando él llegó, básicamente por jugadores que estaban a nivel local, ¿no?, y que eran buenos pero metidos en esa mediocridad, y lograr ponerlo en una condición competitiva como hemos sido testigos todos? Eso es producto de una estrategia, es producto de una inteligencia, es producto de un estado de ánimo que ha sabido transmitir a los jugadores, dándoles confianza, dándoles, estrategia, pero sobre todo dándoles esa autoestima que necesita el jugador peruano, que en un medio local sabe que está en un contexto de poca competitividad, y cuando van a escenarios internacionales, varios de ellos ya están jugando afuera, ¿no?, tengan ese comportamiento, esa mentalidad positiva. No digo que otro entrenador no lo pueda hacer, pero resulta que ese entrenador que logró ponernos en una final de la Copa América,
que en otra Copa América logró ponernos en la semifinal, que nos clasificó a Rusia 2018 y si no hemos ido a Qatar 2022 es por un penal que perdimos, pudimos ir tranquilamente y estuvimos en la posibilidad, eliminando de esa posibilidad a Colombia y Chile, nada menos. Por lo tanto, vuelvo a mi pregunta inicial. ¿Ricardo Gareca se merecía lo que se ha hecho con él en las últimas 2 semanas? Primer tema. Cuando uno quiere negociar para llegar a un acuerdo, uno tiene que, en primer lugar, preparar bien su negociación. Tiene que demostrar también autenticidad, transparencia, honestidad en la negociación. Podemos estar en puntos diferentes, pero hay que mostrar esa transparencia que permite el respeto de cada parte. Cuando Ricardo Gareca estuvo aquí, antes de viajar a Buenos Aires, cuando ya regresó después de la eliminación en el partido de repechaje, él no recibió de la Federación Peruana de Fútbol ninguna señal de que le iban a hacer una propuesta semejante a la que le hicieron. Al contrario, las señales que recibió, y lo ha dicho hoy en la conferencia de prensa, eran tales que él estaba bastante en la idea de que iba a renovarse el contrato por 4 años más para el siguiente proceso al Mundial de Canadá, México y Estados Unidos. Al punto que en la conferencia de prensa ha compartido con nosotros que ya en el viaje de descanso que estaba haciendo con su familia, le propuso a su esposa y a sus hijos que vinieran a vivir con él a Lima, porque él sentía que estar 4 años más solo, como ha estado en estos 7 años, viajando de vez en cuando a Buenos Aires, pero solo con su perrita, ¿no? Sin su familia, sin su esposa, sin sus nietos, sin sus hijos, significaba ya un tema que a él lo podía afectar. Entonces, si una persona le dice eso a su familia, le dice, mira, parece que vamos a renovar, pero yo les quiero pedir, por favor, yo no quiero estar solo, ¿podrían vivir estos 4 años conmigo? ¿Podrían venir a Lima a vivir conmigo? ¿Eso no es acaso la mejor demostración del espíritu noble y transparente y bien intencionado que tenía Gareca con respecto a su permanencia? Claramente, si Gareca no es más nuestro director técnico, no es por culpa de Gareca, ni es por un tema económico como han querido plantear de manera realmente mediocre y malintencionada los directivos y particularmente el señor Lozano de la Federación Peruana de Fútbol. Gareca se ha mostrado hoy en la conferencia como es él, una persona que se da, una persona seria, que se siente seguro de su capacidad. No ha hecho un solo comentario sobre estos asuntos vinculados a las propuestas económicas. Hábilmente dijo, mi abogado es el que tiene que decir, y el abogado dijo, yo no puedo decir porque estaría violando la confidencialidad con que se han hecho esas negociaciones. Pero el abogado dijo que si se trata de confidencialidad, no había sido él el que había hablado o trascendido a cierta prensa, ¿no?, que le iban a plantear a Gareca un ingreso que sea 40% menor del que tenía, más suspensión de otros gastos que el proceso generaba. Entonces, claramente lo que nos dice entre líneas el abogado es cierto que nos ofrecieron un menor ingreso de Gareca de 40% inferior a lo que ganaba, más la suspensión de otros gastos que no son gastos superfluos, sino son los gastos que ahora se explicaron, corresponden a todo un trabajo profesional y científico como se trabaja el deporte y en este caso el fútbol en el siglo XXI. De manera que, por eso digo, Gareca ha sido maltratado, porque si él le hubiera dicho, o el señor Lozano le hubiera dicho, mire señor Gareca, no creo que vamos a poder tener los recursos para poder pagar lo que hemos estado pagando. Yo quiero ser honesto con usted. Usted estaría en posibilidad de aceptar algún tipo de recorte. No quiero ofenderlo. Sabemos muy bien de su capacidad. Muy bien. Yo no estoy de acuerdo con que le recorten porque creo que a un trabajo bueno lo que hay que hacer es premiarlo. El trabajo que Ricardo Gareca ha hecho es muy bueno. No bueno,
muy bueno, ¿no? Extraordinario, diría yo, para efectos de lo que podíamos hacer nosotros con lo que teníamos. Y no solamente no le dijo nada, sino como el mismo Gareca ha dicho hoy día, bueno, le dieron a entender, ¿no?, que era posible su renovación. Y él se fue tranquilo, contento, con su perrita, a descansar con su esposa, con sus hijos, con sus nietos, y le dijo, oye, si me renuevan, por favor, vengan a vivir conmigo, que no quiero estar 4 años solo en Lima. Resulta que llega a Buenos Aires y, obviamente, yo creo que Gareca envió a su abogado y a su hijo, que es el que le maneja los temas económicos, porque ya olía, ya sabía, ya presentía lo que le iban a hacer. ¿Por qué? Porque antes de la reunión en Buenos Aires ya había trascendido en los medios informativos cercanos a la Federación Peruana de Fútbol que le iban a hacer una propuesta recortándole el sueldo. Ese es un primer maltrato, porque si efectivamente van y no le dicen nada de eso, bueno, fue un trascendido falso. Pero si le dicen eso como ocurrió, entonces resulta que era cierto que lo estaban, digamos, tonteando. Esa es la verdad. Que lo estaban meciendo y que al final él le presenta una situación como para que diga no. O sea, en otras palabras, el señor presidente Lozano de la Federación Peruana de Fútbol construyó esto mediocremente, torpemente, ¿no?, para hacer, digamos, que al hacer la simulación que él estaba interesado, que viajaba para allá, pero el señor no participó en las negociaciones, llevó a 2 dirigentes de la comisión legal, que son dirigentes de 2 clubes, ¿no?, y a una secretaria de la federación, que no tienen, respetando a las personas, por supuesto, pero no tienen la menor importancia desde el punto de vista de una negociación de este tipo. La vez pasada, quien viajó fue Juan Carlos Oblitas y el propio señor Oviedo, presidente de la Federación Peruana de Fútbol. Y Oviedo fue el que estuvo en la negociación, ¿no? Este señor Lozano, encima se va a Buenos Aires y hace como que él espera al final y manda a estas personas que le dicen esto, te vamos a recortar 40% y te vamos a quitar estos otros temas, etcétera, etcétera, como si lo estuvieran castigando por algo que él, digamos, no tiene ninguna razón de aceptar. Lógicamente, apenas esto fue conocido, el abogado de Gareca dijo, bueno, no aceptamos esto. Y ya después, lo que vino después ya es simplemente la consecuencia de lo otro, un intento aparentemente de cambiar las cosas, pero no había ningún intento real de cambiar las cosas, sino de guardar la forma. Estamos intentando hasta el final, pero ya Gareca se había dado cuenta y simplemente ya no se reunió con el señor Lozano. Conclusión, un viaje de 5 o 6 personas por gusto, generando esta incomodidad injusta a Ricardo Gareca, al equipo técnico y a su familia. Y también dejando mal a Juan Carlos Oblitas, a quien no se le llevó, ni se le invitó a ir. Y en consecuencia, ya eso indicaba, ya eso era, cuando yo me enteré que Juan Carlos Oblitas no iba a la negociación, yo ya presumía que algo malo iba a pasar. Ahora bien, ¿es un problema económico de la federación? La federación tiene derecho a decir no tengo dinero, pero la pregunta es, ¿cuánto dinero ha generado en la federación la era Gareca? ¿Qué significó que el Perú vaya al Mundial? ¿Cuánto de ingresos tuvimos como seleccionado en el Mundial y en todos los partidos de la clasificación? ¿Qué significó esto en digamos, ingresos por televisión y por otros temas de publicidad? Así es como se miden los gastos. Si yo gasto una cantidad, la pregunta es cuánto me ingresa. Y claramente tiene que haber ingresado muchísimo más de lo que se gastó en Gareca y en el proceso. Porque así ha sido. Y más bien el señor Lozano debería dar cuenta de estos gastos que él, para mantener su puesto, porque su situación también jurídicamente y en la FIFA es un poquito delicada. Desde el punto de vista jurídico existe, digamos, una imprecisión acerca si él es realmente el presidente de la federación
o ha impuesto su permanencia contando con votos de algunos equipos que me imagino son los equipos que tienen comisiones dentro de la federación, algunos de los cuales lo acompañaron a Buenos Aires, ¿no? Y otros que reciben $90.000, si no me equivoco, de subsidio para poder garantizar su permanencia en la Liga 1. Y entonces la pregunta es, ¿este presidente de la Federación Peruana de Fútbol subsidia a quienes votan por él para mantenerlo en el puesto y con ese tipo de gastos y otros más deja al Perú sin un excelente entrenador, un excelente equipo técnico y frustra un proceso que evidentemente era exitoso? Claramente es una torpeza. Pero Gareca fue muy elegante, ¿no? Primero vino a Lima y dio la cara. Dio la cara para agradecer a todos, menos al señor Lozano. Eso fue clarísimo en la primera etapa de la conferencia, ¿no? Agradeció varias veces al señor Oviedo, que fue el presidente de la federación cuando él fue llamado, y quien le renovó el contrato una vez que ya estuvimos en Rusia. Y le agradeció a la afición, la que está acá en Lima y la que está en todo el mundo, que lo acompañó, lo apoyó y lo sigue apoyando. Agradeció a los jugadores, agradeció de manera muy especial a Juan Carlos Oblitas y dijo que sin él no hubiera podido hacer esto. Agradeció a su equipo técnico y en nombre de ellos a todos los que colaboraron, que son muchos. Ni una palabra para Lozano. Está clarísimo, ¿no? El mensaje. Y cuando ya en las preguntas de la conferencia de prensa le dicen ¿qué opina usted de Lozano? Y dice exactamente así, ¿no? Para el buen entendedor, ya pocas palabras, ¿no? Dice: bueno, mi relación con el señor Lozano ha sido meramente un hecho circunstancial. Mientras que dijo de Oviedo que había sido una persona transparente, que lo había acompañado, que había estado ahí, ¿no es cierto? Dice Lozano: solo es un hecho circunstancial. Resulta que yo fui contratado por la Federación Peruana de Fútbol, ¿no? Y el señor se convirtió en el presidente de la federación. Entonces, he tenido relación con él meramente profesional, ¿no? Contractual. Y si algo le tengo que agradecer, dice, es que cumplió con el contrato, no dejó de cumplirlo. Lógicamente, tiene que cumplir con el contrato. Pero claramente por su actuación, Lozano, si hubiera tenido la posibilidad que tuvo Oviedo de hacer lo que hizo Oviedo, Lozano no hubiera hecho este proceso. Y nosotros no hubiéramos ido al Mundial de Rusia, etcétera, etcétera. Ni hubiéramos tenido los resultados que tuvimos en las Copas Américas que hemos ido con Gareca. Estimados amigos, este es un ejemplo de la improvisación y la mediocridad con que muchas instituciones se manejan en el Perú. Recuerdo solamente el caso de Cienciano, y espero que no sea el caso de Melgar, espero que el caso de Melgar sea una excepción. Ya no hablo ni de Cristal, ni de Universitario, ni de Alianza Lima, que cada uno tiene sus problemas más que el otro. Hablo de Cienciano, que fue campeón de la Copa Sudamericana, con un equipo más o menos parecido, diferentes circunstancias, pero con un equipo de promedio de edad ya muy alta. La mayoría jugadores que habían sido ex U, ex Cristal, ex Alianza, ex todo, y ya que estaban por retirarse del fútbol. Y un equipo, una dirigencia y un comando técnico, ¿no? Logran una visión, una mentalidad y una estrategia para lograr que ese equipo de viejitos, entre comillas, hablando futbolísticamente, le derrotara a cuanto rival se puso al frente en Cusco, fuera del Cusco, en Perú, fuera del Perú, en el primer, en el segundo tiempo, volteando partidos que inicialmente estaban perdiendo, sin temerle a nadie, ni a brasileros, ni a argentinos, ni a uruguayos, campeón sudamericano, con toda la, la fuerza y la razón. Luego de ese excelente episodio de la historia del fútbol peruano, el único club que ha ganado una copa de este nivel, porque la U
y Cristal llegaron a la final de la Copa Libertadores con excelentes equipos, pero lamentablemente no ganaron. Así que Cienciano es el único que ha ganado una Copa, y en el Museo del Fútbol de la Confederación o que está en Paraguay, de la Conmebol, que está en Asunción, está en Paraguay, ¿no? Perdón, en Paraguay no. Sí, en Paraguay, de la Asunción, el Museo del Fútbol, ¿no? Allí, el único equipo peruano que está entre el récord y con la historia de las copas es el equipo Cienciano. Sin embargo, ese excelente proyecto terminó, porque el proyecto terminó con el campeonato y no se continuó. No hubo segunda, tercera, cuarta generación de ese mismo proyecto. Los jugadores perdieron la perspectiva, ya querían ir al Inter de Milán cuando hace un año atrás estaban prácticamente despidiéndose del fútbol. La dirigencia terminó dedicándose a la política y algunos fueron congresistas. Parte de la dirección técnica se dedicó también a postular para cargos de elección municipal, etcétera, etcétera. Bueno, se perdió ese proyecto. Y es entonces un pequeño ejemplo también de lo mismo, ¿no? Proyectos buenos. La era Gareca ha sido una era buena que deberíamos mantener en el tiempo. Ojalá que podamos tener un equipo técnico, porque no es solo el entrenador, es todo lo que viene con él, ¿no? Que mantenga y supere, ¿por qué no?, este proceso. Gareca no es indispensable en este sentido, pero no es ese el tema. Cuando el presidente del Consejo de Ministros, no sé para qué habló de este tema, ¿no? Hoy día toca el tema y dice, aquí el dinero no lo es todo en la vida. ¿Y quién le preguntó a este señor que ni siquiera puede resolver sus problemas en su cargo para hablar de este asunto? Y hay técnicos peruanos que pueden hacerlo muy bien. Ese complejo, esa mediocridad, esa baja autoestima que muestran esas declaraciones, mira, ni siquiera deben ser escuchadas por Gareca. Gareca debe simplemente obviar estas situaciones, pero lamentablemente ahí están en las redes, ¿no? Declaraciones del presidente del Consejo de Ministros, además de inoportunas, inadecuadas, absolutamente fuera de foco. Nadie le pidió su opinión al presidente del Consejo de Ministros, pero seguramente quiso tener un titular porque lo que hace todo el día produce titulares pero negativos. Gracias, Ricardo Gareca. Gracias a todo su equipo, gracias a Juan Carlos Oblitas. Hay que ser agradecidos y reconocidos. Y hay que decir cuando las cosas son las que deben hacerse, hay que decir muchas gracias, ¿no? Hemos aprendido mucho y creo que el sentimiento que tenemos con respecto a Ricardo Gareca y a toda su actuación es un sentimiento mayoritario en el Perú, ¿no? Tenemos tantos problemas ahora, la crisis política, económica, la sanitaria, etcétera, que este tema podría considerar algunos que no es un tema tan importante, pero revela la manera como está el Perú manejándose, con gran mediocridad en sus liderazgos, en sus instituciones. Lo bueno que se hace no se valora, porque el mediocre es así. El mediocre considera que solo deben haber mediocres a su costado. Y cuando hay buenas obras, cuando hay buenos resultados, cuando hay buenas personas, los envidia, ¿no? Los critica. Dice, ¿por qué gana tanto? ¿No? Pero en realidad, en el fondo, es su mediocridad, su autoestima baja, lo que hace que piensen así. Muchas gracias, Ricardo Gareca. Espero que le vaya muy bien a este excelente entrenador y mejor persona, y espero que en sus nuevos trabajos, que seguramente serán pronto muy buenos, triunfe también, se lo merece. Siempre el Perú le tendrá un recuerdo muy especial, porque eso no podrá ser borrado ni por la acción más vil ni mediocre de quien hoy gobierna la Federación Peruana de Fútbol. Vamos a hacer un alto y regresamos con Punto Crítico. Soy Vania Dongo y conmigo entrevistaremos a expertos en gestión pública de todo el Perú. Ellos compartirán con nosotros sus experiencias, anécdotas,
su visión y también los problemas que hay para poder llegar al Perú que todos deseamos. Acompáñame en este programa Ruta Perú todos los martes a las 8 de la noche aquí en Onda Digital Perú. Algunas veces es formal, otras es más casual, a veces es pícaro, pero siempre muy entretenido. Por fin es hoy, con Hamilton Segura, por Onda Digital Perú, canal 18.4, también por Cable Más, canal 791 y por Facebook. ¿Buscas nuevas ideas para fortalecer tu negocio? Aquí en Onda Digital 18.4 y también por Cable Más tenemos Persevera Empresarial, un programa con ideas, consejos y sugerencias para ti y tu empresa. No te lo pierdas, martes 9 de la noche, Onda Digital 18.4. Te invitamos. ¿Cómo están, estimados amigos de este canal YouTube, este programa Onda Digital Perú? Miren, en la primera parte de Punto Crítico hablamos de lo que teníamos que hablar hoy día, que es el tema de Ricardo Gareca y su despedida a todo lo alto, y por él de una manera, además, como siempre, abierta y sincera. Ahora quiero hablar un poco de la economía peruana. Voy a hablarlo de la manera más sencilla para ir poco a poco explicando cómo va avanzando estos indicadores económicos y cómo debemos pensar con respecto a ellos. Primero diré que la mayoría de los precios internacionales que estaban muy altos han empezado a bajar. Ha bajado el precio del trigo, del maíz, de los aceites. Ha bajado el precio del petróleo, que estaba en 112 dólares, ahora está en menos de 100 dólares el barril. Eso es bueno, pero todavía el efecto de eso lo veremos más adelante. El efecto que estamos viendo en este momento es de los precios que ya subieron antes de esta pequeña reducción que se ha producido. No es una reducción muy grande, pero por lo menos ya no está subiendo más. También ha bajado el precio de los minerales, de todos, del oro, de la plata, del cobre, que es nuestro gran producto de exportación, junto con el oro, y del zinc. Y eso es una mala noticia, doble mala noticia, porque, claro, en la medida en que los precios están altos, nuestras exportaciones, la misma cantidad exportada, nos trae más divisas, porque el precio es mayor. Pero, hace apenas unos meses, cuando los precios del cobre estaban mucho más altos, ¿no?, nosotros teníamos a nuestras principales minas de cobre, ¿no?, paradas por conflictos sociales. Y un gobierno que, lejos de intentar solucionar, alentaba la toma de instalaciones mineras, el cierre de carreteras, etcétera, etcétera. Un disparo al pie, estimados amigos. Cuando los precios suben, hay que vender más. Y para vender más, hay que producir más. Y más rápido. Ahora, los conflictos no se han solucionado, pero ya no están tomadas las empresas, están empezando a trabajar nuevamente, pero el precio ya bajó. ¿Recuperaremos ese dinero? No, ya no. Ese es un costo de oportunidad altísimo que ya no se recupera, ¿no? Porque podrá subir el precio nuevamente, pero ya no estamos en el momento de ganar lo que íbamos a ganar si hubiéramos aprovechado la coyuntura. Pero el hecho de que los precios internacionales de alimentos estén bajando es una buena señal que nos da una idea de que puede producirse una inflexión de los precios en los próximos meses, y ojalá que sea así, ¿no? Ojalá que sea así por el bien de la gente, por el bien de la población. No estoy pensando en el gobierno, ni estoy pensando en ninguna cuestión política. Ahora, ¿cómo está la inflación? La inflación anualizada está en 8,81%, 8.81%, es decir, 9%.
Y la inflación de alimentos está todavía arriba de 12%. La inflación de alimentos más la inflación de combustibles es un tema que pega duro a todos, pero sobre todo pega a los sectores populares, a los sectores medios y a los sectores populares, porque ellos son los que tienen una mayor proporción de su ingreso y de su gasto para estos rubros de alimentos, pasajes, transporte, gasolina, etc. Las medidas que adoptó el gobierno para atenuar el impacto de estas alzas claramente fueron equivocadas, ¿no? Y ahí yo señalo que la principal responsabilidad no está en el presidente Castillo, que sabemos que tiene poco conocimiento de todo, ¿no? Pero el Ministerio de Economía y el ministro de Economía, que entiendo que es una persona bien formada, debería haber advertido que la reducción del IGB y la reducción del impuesto selectivo al consumo, es decir, que pretender que el tema se va a minorar en sus impactos porque estoy bajando los impuestos, era, y lo sabíamos, y lo dije en este programa y en este canal, era un absurdo, era de hecho una crónica de un fracaso anunciado. ¿Por qué? No porque estemos adivinados, ni porque me guste a mí decirlo, me hubiera gustado equivocarme. ¿Qué mejor haría que decir ahora discúlpenme, me equivoqué? Porque realmente la reducción del IGB o del impuesto selectivo al consumo sí tuvo un impacto favorable a la gente. Pero lamentablemente no me equivoqué, y no por tener un gran conocimiento del tema, sino porque ya la realidad nos indica, a lo largo de las últimas 6 décadas en el mundo y en el Perú, que cuando tú quieres ayudar a la población, siempre tienes que darle ayuda directa. Directa al bolsillo, directa al estómago, directa a la salud de la persona o de la familia o del grupo al que quieres ayudar para salir de una emergencia. No a través de terceros, no a través de procesos que tienen intermediaciones. Yo expliqué en otro día de este programa cómo al bajar los impuestos lo único que hacían era favorecer a los sectores importadores e intermediarios, pero de ninguna manera iba a bajar el precio. Y lo expliqué con detalle. Y así pasó. O sea, se bajaron los impuestos, los precios del pollo, los precios del pan, no solo no bajaron, sino que incluso hasta las cantidades mismas, el tamaño de los panes, por ejemplo, lo evidencia, hoy día están alteradas, y como sale una publicación muy gráfica, dice, antes de estas medidas, una familia promedio consumía 10 panes, ahora consume 4. Eso es. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Porque el Ministerio de Economía tiene mucha gente competente ahí adentro. Ahí felizmente no han entrado los favores políticos que están en todos los ministerios. Ya, olvídense, si estarían en Economía y Finanzas, ya se hubieran encargado de despilfarrar todo. Allí no han entrado. Pero tal vez el señor ministro de Economía, no creo que no haya tenido el conocimiento de este tema, que es un consenso, por supuesto, entre los economistas, No creo que no haya sabido, pero no supo decirle no en todo caso a quien planteó eso, no sé si el presidente o el presidente del Consejo de Ministros o quien haya sido. Entonces, ahora tenemos una situación ya de impacto pleno, o sea, es un impacto muy duro, y en adelante, para tratar de compensar a las familias vulnerables frente a situaciones de menor ingreso, de menor gasto, de falta de alimentos, básicamente hay que dar ayuda directa. Y yo prefiero esa ayuda directa, en lugar de que sea un bono, ¿no?, sea incluso con alimentos, ¿no?, directamente, o con fertilizantes, directamente, ¿no? Y eso, al final, es más transparente y más barato que hacerlo de la manera como hizo el gobierno entonces. Ahora bien, la inflación no cede, pero probablemente, sobre todo por el tema externo, puede empezar a ceder en los próximos meses. Y ojalá que sea así. Sin embargo, el último reporte del Banco Central de Reserva, a quien hay que creerle, porque sigue siendo felizmente
una institución seria, transparente, autónoma y bien manejada, el último reporte de inflación del Banco Central del mes de junio último señala que volveremos al rango del 1 al 3%, que es el rango de inflación en el que hemos estado por 20 años, ¿no? Recién a fines del año 2023. O sea, dentro de un año y medio. Y algunos analistas independientes, privados, de bancos, de agencias clasificadoras e incluso el Instituto Peruano de Economía están hablando que regresaremos al rango meta en el primer semestre del año 2024, o sea, dentro de 2 años. Ojalá que no sea así, pero lo que nos dicen estos pronósticos es que el tema de la inflación tiene para rato, y tiene para rato porque no es un tema tan sencillo, tiene razones mundiales que están cambiando, digamos, también la política y las maneras como se hace política en todo el mundo. De hecho, Estados Unidos también tiene una inflación de alrededor del 9%, ¿no? Y eso es históricamente una inflación también muy alta para las últimas décadas en Estados Unidos. Eso tiene una serie de repercusiones políticas, sociales, en fin, porque la inflación es lo peor que puede ocurrir. Desde el punto de vista económico, la inflación solo genera problemas. Y eso es un tema complicado de resolver. Entonces, tenemos esta situación y gracias a Dios, creo que al manejo que todavía hace el Banco Central y también a lo que hace el MEF, aparte de esta equivocación que he mencionado con la reducción de impuestos temporal, todavía, gracias a Dios digo, todavía los fundamentos macroeconómicos en Perú siguen siendo sólidos. Y por eso, nuestro tipo de cambio, aunque está fluctuante, ahorita está en casi 3.9, 3.8 y algo, ¿no? Bajó un poquito, ¿no? Ayer y hoy. Pero está muy, muy sensible a lo que está pasando en el mundo y también a la situación política interna. Y gracias a esa estabilidad que todavía nuestros fundamentos macroeconómicos plantean, es que todavía tenemos un riesgo país bajo y un tipo de cambio de volatilidad baja frente a lo que está pasando en Chile nomás, en Colombia o en México, que son nuestros socios de la Alianza del Pacífico. Entonces, esa situación hay que cuidarla. ¿Podría malograrse? Claro que podría malograrse. Si es que el 28 de julio tenemos un mensaje presidencial nuevamente demagógico, con nuevos anuncios que no tienen contenido, con frases huecas que no tienen, digamos, mayor razonamiento. En fin, ya sabemos qué es lo que pasa cuando ocurre eso. Lo hemos visto en el último año y en la campaña electoral nacional última del 2021. Entonces, hay varios hechos que van a marcar el contexto y tal vez, ojalá, puedan ayudar a una salida política a este asunto. Primero, estamos en los próximos días en una elección de la nueva directiva del Congreso. Primer tema. ¿Por qué es importante esta nueva directiva del Congreso? Porque quien sea elegido o elegida, pues podría ser, en alguna circunstancia constitucional, siempre constitucional, podría ser el próximo presidente o presidenta encargado hasta que se convoque a nuevas elecciones generales. Primer tema que esta próxima semana tiene que resolverse sí o sí, por los tiempos. El 27 de julio tiene que haber nueva directiva en el Congreso. Segundo, en esta semana que viene también tiene que resolverse o acelerarse los temas vinculados a la acusación constitucional contra la vicepresidenta, la señora Dina Boluarte, por hechos que son inobjetables. Ni siquiera hay que demostrarlos, está demostrado ya. La señora, siendo ministra de Estado y vicepresidenta, siguió ejerciendo un cargo privado, de presidenta de un club regional, departamental, etcétera, y firmando cheques y autorizando pagos. Eso es inconstitucional, es ilegal, está prohibido. No puede haber ninguna persona que haga un cargo público de cualquier naturaleza y menos de esa importancia y que tenga un cargo privado que esté ejerciendo. Está aprobado. La misma señora ha dicho que sí,
Ella ha dicho que es un error, pero por un error similar lo sacaron al alcalde Muñoz de Lima, porque él, siendo alcalde, participó en un directorio de Sedapal y habían ahí dos, ni siquiera cobró la dieta que como director le correspondía, pero el hecho solo de estar ahí ya significaba contravenir también ese mandato constitucional, y en base a eso lo sacaron rapidísimo, ¿no? Este proceso también es importante porque la señora es la vicepresidenta. Y por otro lado, todos los días tenemos nuevas acusaciones, nuevas pruebas. Es curiosa la manera como algún periodismo hace sus evaluaciones, ¿no? Tiene un filtro y un cristal muy especial, un lente, pero algo deforme para mirar algunas cosas y algo diferente para mirar otras. A otros políticos, opositores, presidentes y otros, se les ha juzgado ya, sin haberse juzgado en realidad. Se les ha dado por culpables, solo por indicios que no han sido probados y en algunos casos sin indicios, solamente porque se supone que esto podría ocurrir aquí o allá, y ahí sigue, ¿no? Y la estrategia es ganar más tiempo, porque claro, no tienen nada, pero siguen ahí ganando tiempo, y de eso, ese proceso de politización de la justicia y de judicialización de la política es lo peor que está pasando en este momento, ¿no? Al adversario político, hazle un juicio, investígalo, pero al amigo encuentra la salida, ¿no? ¿Y por qué digo esto? Porque con mucho menos se evacuó a algún presidente y se obligó a renunciar a otro, con mucho menos que lo que hoy día ya se sabe está en el proceso que implica, digamos, la actuación del señor presidente Castillo. Su familia está involucrada, sus asesores más cercanos están involucrados, él está involucrado, aparentemente por todo lo que ya sabemos. Y no son dichos. Hay corroboraciones de llamadas telefónicas, de declaraciones que concuerdan de uno y de otro lado. Hace tiempo que el Congreso debería haber visto esto claramente, pero el Congreso no, de la misma manera como ha impedido que el gobierno del presidente Castillo logre iniciar este cambio de constitución que hubiera sido terrible para la economía y para el país, ¿no? De la misma manera tampoco logra los votos para la censura o la vacancia al presidente Castillo. O sea, no se le está tratando al presidente Castillo con las mismas reglas que a los otros expresidentes. Con lo que el presidente Castillo ya tiene solamente lo que se sabe, qué cosas sabrá el Ministerio Público que todavía no se conoce a nivel, digamos, masivo, ¿no? Ya habrían salido otros presidentes hace rato, ¿no? Entonces, también está el tema de los procesos de acusación constitucional, que están ahí, hay varios, ¿no? Que están en el camino y que de alguna manera también tendrá que ventilarse pensando en el Perú. Porque creo que la posición que yo tengo es la de la mayoría de quienes creemos en la democracia, en la institucionalidad y las libertades. Nada debe hacerse forzando los temas para saltarnos la Constitución y las leyes. Pero la Constitución también tiene sistemas de defensa propia y tiene sistemas de salidas políticas que hay que buscar. Por el bien del Perú, porque claramente estamos ahora en una situación que no tiene rumbo. Miren, hablando de manera muy sencilla, el Perú está creciendo lo mínimo que puede crecer. Es un crecimiento casi vegetativo. Ahorita dice el gobierno, el ministro de Economía dice 3.5, el Banco Central dice 3.2. Con esta baja de ingresos por los menores precios de exportaciones de minerales, yo creo que tranquilamente podemos estar por debajo del 3, entre el 2, 2,5 este año de crecimiento. ¿Y esto qué significa? Significa que frente a la caída tremenda que tuvimos en 2020 por la cuarentena y la recuperación del 2021 que no recuperó lo que era la prepandemia, estamos en una situación todavía
digamos, de brecha para alcanzar el ritmo que teníamos en el 2019. Pero además de eso, con cientos de miles de trabajadores que ya no han alcanzado el trabajo que tenían antes, porque ya cambiaron las cosas. Las empresas, los procesos, la digitalización, el cambio cultural, los nuevos escenarios de los consumidores, del marketing, etcétera, ¿no? Entonces, claramente el escenario no es un escenario que ayude, porque no estamos creciendo y porque la inversión privada no está haciendo nuevos proyectos. Y eso es para el grande o para el pequeño, y no está haciendo nuevos proyectos porque no hay confianza. Y no hay confianza porque el gobierno no genera confianza. Ni siquiera es problema de políticos que son de izquierda. No. No genera confianza. No genera confianza. No se le cree. No se le toma en serio. Ese es el asunto. Ya es un tema absolutamente fuera de control. Ya. O sea, el presidente puede decir lo que quiera, pero dice las encuestas hoy día, el 80 y tantos % de la población ya no le cree. Y cree que debería haber otro gobierno. No se sabe bien cómo, pero esa es la posición. Eso es insostenible en el tiempo. Entonces, el Perú crece ese 2 punto y pico, casi 3, casi vegetativamente, ¿no? Hay que terminar el terminal del aeropuerto, hay que terminar la segunda línea del metro de Lima y Callao, que está en 50% de avance. Ya, eso es lo que te da el 2 y pico, más miles de proyectos que están ahí avanzando, pero lentamente. Pero lo que se ha perdido ya son 2, 3, 4 puntos de nuevos proyectos de inversión en todos los sectores que hoy día están parados. Nadie está invirtiendo nuevamente en una nueva máquina, en una nueva planta, en un nuevo proyecto de inversión, en una nueva exportación, en una nueva bodega. Nadie está haciendo eso, porque la situación no es para invertir, es para sobrevivir y tratar de cuidar lo que se tiene. Entonces, bajo esa circunstancia, la posibilidad de una salida, digamos, política, genera a quien venga más adelante la obligación de cambiar esa situación y convocar rápidamente a la inversión privada y convocar rápidamente a todos los agentes económicos para hacer una suma de 3 o 4 temas, y en esos temas avanzar más allá de las diferencias políticas, pensando en el Perú, pensando en los peruanos. Por ahí va a ser la cosa. Y no es tan complejo lo que hay que hacer en economía si se hace bien, porque lógicamente si se recupera con otro gobierno la confianza perdida hoy día, pues los miles de millones de dólares que no se están invirtiendo, los que ya salieron, van a venir. Habremos perdido 2 años, pero van a venir. Y con fuerza y con perseverancia y con buen trabajo lograremos que ese proceso se reconvierta en un proceso positivo y recuperaremos el tiempo. Me da pena nomás los niños y jóvenes que han perdido estos años de educación. Me da pena también los trabajadores que ya no van a tener un trabajo formal como el que tenían en el 2019. Me da pena los pobres que ya habían salido de la pobreza y por la pandemia regresaron a pobres y el gobierno no ha sido capaz de restituirles lo que perdieron. Eso son temas que ya no se pueden recuperar porque tienen que ver con personas que van creciendo o que van envejeciendo y que pues se van muriendo también en el camino o van perdiendo oportunidades en la vida que no debieron perder. Claramente necesitamos una salida política. El tema económico, felizmente, no se ha perdido totalmente, de manera que si cambiamos por un gobierno mínimamente que entienda todo esto, el Perú puede salir adelante, pero tenemos que encontrar la salida política, porque esta agonía no puede seguir. Esta sangría política y sangría de credibilidad no puede seguir. Hay que encontrarle una salida y que Dios nos ayude a encontrarla, que sea constitucional, que sea democrática, que sea institucional, que tenga el mayor consenso posible, ¿no?, en circunstancias como esta, pero que sea una salida que nos permita encontrar el rumbo que todos los peruanos merecemos. Muchas gracias por escuchar este programa. Nos vemos, Dios mediante, el próximo martes, aquí por Onda Digital Perú, a las 7 de la noche y en vivo, como siempre lo hacemos. Hasta entonces, y que tengan una muy buena semana.